Hoy día vamos a ver el tercer tema de razonamiento matemático, las sucesiones aritméticas. Primero vamos a ver qué es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética va a ser aquella sucesión donde se va a cumplir que la diferencia entre dos términos consecutivos va a ser constante. La diferencia entre dos términos consecutivos va a ser constante. Por lo tanto, cada término se obtiene sumando una misma cantidad, que va a ser la diferencia, al término anterior. Esta sucesión, entonces, se le conoce como una sucesión lineal o como una sucesión de primer grado. Por ejemplo, tenemos la sucesión 8, 12, 16 y 20. 8 va a ser el primer término, 12 el segundo término, 16 el tercer término, 4, 20 el cuarto término. Vemos que la sucesión va de 4 en 4, ¿verdad? A eso se le va a llamar razón aritmética. Entonces, una razón aritmética va a ser de cuánto en cuánto se van separando un número de otro. Para hallar, por ejemplo, nosotros un término de una sucesión, podemos calcularlo con esta formulita de acá. Por ejemplo, en esta sucesión, ¿no? Nos dan la sucesión 8, 12, 16 y 20. Pero, ¿qué pasa si yo les pregunto cuál es el término número 100? El término número 100 nosotros tendríamos que resolver bastante, ¿no? Sumar de 4 en 4 en 4 hasta llegar al término 100. Pero existe una fórmula general para poder hallar ese término 100 sin sumar tanto, sin operar tanto. ¿Cuál va a ser esa formulita? Vamos a tener que el término enésimo va a ser igual al primer término más n menos 1 por r. R menos 1 por r. Y también existen dos tipos de formulita. Esta es la formulita número 1 y la formulita número 2 es el término enésimo es igual al término 0 más n por r, donde r va a ser la razón. Término 1. ¿Cuál es el término 1? El primer término de la sucesión. R va a ser la razón aritmética, n va a ser la posición o término que queremos hallar y el término 0 va a ser el término anterior al primero. Por ejemplo, vamos a hallar en esta sucesión de acá arribita 8, 12, 16 y 20 el término 100. El término 100 va a ser igual al primer término, que vendría a ser el 8, más n. En este caso, n es igual a 100, ¿verdad? Porque queremos hallar el término 100. Sería 100 menos 1 por la razón. La razón es 4 porque va de 4 en 4. El término 100 entonces va a ser igual a 8 más 99 por 4. ¿Cuánto es 99 por 4? 99 por 4. ¿Cuánto será? 396. Ujú. 396. 396 más 8, 400.
4, ¿verdad? 404. Entonces nosotros hemos hallado el término 100, que miren cuál iba a ser, 404. Y de la otra forma, ¿cuál es? Si queremos hallar con la otra formulita el término 100, nos tiene que salir igual. El término cero es uno anterior al que tenemos. Entonces lo hallamos. Sería acá más 4. Acá tendría que ser 4, ¿verdad? Un término anterior al primero. Sería 4 más 100, que es el n, por r, que vendría a ser la razón. El término 100 va a ser igual entonces a 4 más 100 por 4, 400. El término 100 es igual a 404. Entonces nosotros podemos resolverlo con esta formulita o con esta formulita. El resultado, como hemos visto aquí en el ejemplo, no va a variar. ¿Ok? El resultado va a ser el mismo. Así que cualquiera de las dos formulitas son válidas. Cualquiera de las dos formulitas van a ser válidas. Ahora, para calcular el término, la cantidad de términos, se calcula obteniendo al primero, se calcula obteniendo primero al término enésimo y luego igualándolo al último término. Ahorita vamos a ver lo de la cantidad de términos. Em, entonces, para hallar la cantidad de términos, podemos utilizar esta formulita de aquí, que es básicamente la misma fórmula. Por ejemplo, si tenemos, ay no, para calcular el término, la cantidad de términos, tenemos que tener el término enésimo. Ese término va a ser igual entonces a la razón multiplicada por la cantidad de términos más el término inicial. Tendría que ser igual a esta de aquí. Con esta formulita podemos hallar también la cantidad de términos. Acuérdense que el término cero es uno antes del que nos dan. Igual que aquí, ¿no? Si comenzaba en 8, uno antes, tenemos que restarle una razón aritmética para hallar el término cero. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Miss. Y Miss, Ok. Sí. Pasamos entonces a los ejercicios. A ver, en el problema 1 me dice, indica la razón y el término que continúa en cada una de las sucesiones. A ver, en la primera sucesión,
¿Qué término continuará en la primera sucesión? Miss, Dime. ¿Qué término continuará en la primera sucesión? A ver, ¿lo han hallado? Sálvanlo. ¿Qué término continuará en la primera sucesión? Ay, a ver, veamos en la primera sucesión. ¿Cuánto le sumamos a 3 para que resulte 8? 5, ¿verdad? Sí, 5. 5. 8 más 5, 3.
13 más 5, 18. 18 más 5, 23. Y 23 más 5, 28. 28. Muy bien. En la siguiente sucesión, la sucesión va disminuyendo. Menos, -9. menos 9. 100 menos 9, 91. 91 menos 9, 82. 82 menos 9, acá creo que es sí, 73. Acá es 73. Hay que corregir eso para que se cumpla. Y 73 menos 9, 60 y 64. 64. Y hemos completado las dos sucesiones. Ahora, para calcular en la pregunta 2 el término enésimo, a ver, les voy a copiar las formulitas para que las tengan. Aunque ustedes las tienen en su fichita, pero bueno. Tenemos estas fórmulas, cualquiera de las dos, para calcular el término enésimo. Vamos con la primera sucesión. El término enésimo va a ser igual al primer término, o sea, a T1. Vamos a utilizar la primera fórmula, a ver. Y para la siguiente utilizamos la otra fórmula. ¿Cuál es la razón aritmética en esta sucesión? Antes de hallar el término enésimo. ¿Cuál es 2. sus 2, no? Más 2, más 2, más 12. La razón es 2. Entonces, el término enésimo va a ser igual al término inicial, que es 1, más n menos 1 por la razón que es 2. El término enésimo entonces va a ser 1 más este 2 multiplica tanto al n como al 1 más 2n menos 2. El término enésimo va a ser igual a 2n menos 1. Ese va a ser el término enésimo. Veamos en la siguiente sucesión. En la siguiente sucesión, ¿cuál es la razón aritmética? -2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Correcto. Entonces el término enésimo va a ser igual a el término inicial 9 más n menos 1 por la razón que es menos 2 o pero. Término enésimo va a ser igual a 9 más este menos 2 multiplica el n y multiplica el 1. Aquí ya no sería más por menos 2n, menos por menos más 2. Término enésimo entonces es igual a 9 más 2, 11 menos 2n. Ese va a ser mi término enésimo. A ver, cópienlo.
Listo, chicos, ¿terminaron de copiarlo? El número 3 me salió 58,67. La primera, en la primera sucesión. 58. Ok, ¿cuál es la razón en la primera sucesión? 3. 3, ¿verdad? De 3 en 3. Más 3, más 3, más 3, más 3. Y me dice, indica el término del lugar 20. Entonces, el término 20 va a ser igual al término 1 más n menos N 1 menos 1. por la razón. Término 20, entonces n vale 20. Término 1, 1 más 1. n, 20 menos 1 por la razón que es 3. 19. Ajá, No, 1 más 19 por 3, ¿no? ¿Cuánto es 19 por 3? 1 más 57. ¿Ah? 57 más 1. El término 20 entonces es 50. Muy bien. Término 2. Digo, sucesión 2. A ver, un momento. 6, ¿no? 1, 2. Me salió 37. Vamos con los términos. ¿Cuál es la razón? Más 3. Más 3. 20 más 3 menos 17. 17 menos 17 más 3 menos 14. Menos 14 más 3 menos 11. Correcto. Término n es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. N en este caso va a ser 20 porque me piden hallar el término 20. Término 20 es igual al primer término, menos 20, más el término 20 que me piden hallar, menos 1, por la razón que es 3. Término 20 es igual a menos 20 más 19 por 3. Término 20 es igual a menos 20 más 19 por 3, 57, ¿verdad? 57 menos 20, Sale 7. 37. Muy bien. A ver, lo copian. Les doy unos minutos para que ayuden, para que calculen la cantidad de términos en la siguiente secuencia. En el ejercicio 4. Calcule la cantidad de términos de la sucesión.
Chicos, ¿a alguien le salió la cantidad de términos? Miss, Dime. el número 4 tenemos que, ¿cómo se llama? Responder nosotros. Sí, Ya, Miss. A ver. Miss, la respuesta es 21. 21. A ver, ¿alguien más le salió 21? ¿Tienen otra respuesta? Veamos. Dice, calcula la cantidad de términos. Aplicamos entonces el término enésimo es igual, vamos a aplicar la otra formulita, término cero más cantidad de términos por R. ¿Cuál es la razón en esta sucesión? Más 4. Más 4. El término cero entonces, ¿cuál sería? Sería uno menos 4 Menos 3. menos 3. Correcto. El término enésimo, en este caso el término enésimo es 81. Es el último término. Término cero menos 3 más n por la razón 4. El 3 que está restando pasa sumando, sería 81 más 3 es igual a 4n. 84 es igual a 4n. N es igual a 21. Muy bien, Jonathan. 21. A ver, el ejercicio 5. Calculen ustedes la cantidad de términos de esa sucesión. A ver, resuélvalo. ¿Cuál sería la... No, Miss, Dime nosotros lo vamos a resolver de nuevo. de nuevo ustedes. Ya, Miss. Miss, ¿el 5 o el 6 vamos a resolver? Primero el ¿Cuál de 5. los dos? Primero el 5, luego el 6. Ya, ya, Miss.
La pregunta 5. Miss, Sale 10. 10. Vamos a ver. Miss, Dime. Dime. Miss, la respuesta es 8.75. ¿En qué pregunta? En la 6, Miss. ¿Y la 5? Ahorita lo hago, Miss, ahorita. La 5 me sale 10. Vamos a ver. ¿Cuál es la razón en la número 5? 3. 3, ¿no? Más 3, más 3, más 3. Formulita para calcular la cantidad de términos. Término enésimo es igual al término cero más la cantidad de términos por la razón. ¿Cuál sería el término cero? 4 1. es 1. Término enésimo, último término, 31 es igual al término cero, 1, más n por 3, que es la razón. N por 3. ¿Ah? 31 menos 1 es igual a 3n. 30 es igual a 3n, n es igual a 10. Muy bien. Entonces la 10. cantidad de términos es 10. Ahora, para calcular el término que sigue, ¿cuál vendría a ser aquí la secuencia? La razón. Eso no me sale, Miss. ¿Qué?
Ese no me sale. Ok, vamos a restar términos con términos para ver si es que hay una razón. 7 cuartos menos uno, ¿cuánto es? Restamos con la carita feliz, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto. 7 por una, 7, menos 4 por una, 4, entre 4 por una, 4. 3 cuartos. Entonces, de 1 a 7 cuartos hay 3 cuartos de diferencia. A ver, de 5 medios a 7 cuartos, vamos a ver cuánto es la diferencia. Igual, carita feliz. 4 por 5, 20. Menos 2 por 7, 14. Entre 8. 20 menos 14, 6. Sobre 8. Simplifico también 3 cuartos. Entonces, 7 cuartos más 3 cuartos resulta 5 medios. Igual, ya sabemos que se va a cumplir la secuencia, pero igual. 13 cuartos menos 5 medios, multiplicamos. 2 por 13, 26. Menos 4 por 5, 20. Sobre 2 por 4, 8. 20, 26 menos 20, 6. Entre 8. Mitad 3, mitad 4. 3 cuartos también. Entonces, 5 medios más 3 cuartos resulta 13 cuartos. Verifiquemos el último. 4 menos 13 cuartos. A ver. 4 menos 13 cuartos. 4 está sobre un 1. Operamos. 4 por 4, 16. Menos 1 por 13, 3. Sobre 1 por 4, 4. 16 menos 13, 3. 3 cuartos. Entonces sí, la razón efectivamente va a ser 3 cuartos. Así que operamos. ¿Cuánto es 4 más 3 cuartos? 4 más 3 cuartos. 4 más 3 cuartos. 4 por 4, 16. Más 1 por 3, 3. Sobre 1 por 4, 4. Saldría 17, no, perdón, 19 cuartos. 19 cuartos. Entonces el número que sigue es 19 cuartos. Ya está. Pregunta número 7. ¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión si la suma de sus dos últimos términos es 207? ¿Ok? Entonces hallamos el término enésimo. El término enésimo va a ser igual a término inicial 15 más n menos 1 por la razón. La razón es 3, ¿verdad?
Término enésimo va a ser igual a 15 más, este 3 afecta al n y afecta al 1, sería 3n menos 3. Término enésimo es igual a 15 menos 3, que sería 12, más 3n. Y hallamos un término antes que el n, que sería el término n menos 1. Entonces, el término n menos 1 va a ser igual al primer término, 15, más n menos 1, menos 1, ¿verdad? Por 3. Término n menos 1 va a ser igual a 15 más, sería aquí n menos 2 multiplicado por 3. Término n menos 1 va a ser igual a 15 más, este 3 multiplica el n y multiplica el menos 2, 3n menos 6. Término n menos 1 es igual a 15 menos 6, 9, más 3n. Entonces hemos hallado los dos últimos términos. Y a mí me dice que los dos últimos términos suman 207. Entonces, término n más término n menos 1 suma 207. Término n vale 2, 12 más 3n. Y término n menos 1 vale 9 más 3n. Sumamos las n's. 3n más 3n, 6n, más 12 más 9, 21. Es igual a 207. 6n va a ser igual a 207 menos 21, va a ser igual a 186. N va a ser igual a 31. Y el último ejercicio me dice el cuarto término. El cuarto término de una sucesión lineal es 16. O sea, el término 4 es igual a 16 y el término octavo es igual a 24. Determina el término 25avo. ¿Ok? A ver, armemos entonces. El término 4 va a ser igual al término 1 más el n, o pongámosles el término 0 más práctico. Vamos con la fórmula del término 0. Término 0 más n por r. Eso es igual a 16. Y el término octavo, vamos con la misma formulita, es igual al término 0 más el n por el r. Esto va a ser igual a 24. Ah, pero aquí me falta, aquí puedo colocar en N4 y en N8, ¿verdad? 4R y acá sería 8R. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tengo un sistema de ecuaciones lineales, puedo restar. Si yo resto, T0 menos T0 se cancela. Acá me quedaría 8R menos 4R es igual a 24 menos 16. Acá sería entonces 4R es igual a 8, R es igual a 2. Entonces la razón es 2. Si la razón es 2, todo esto sería 8, ¿verdad? Y todo esto suma 16, entonces el término inicial va a ser 8. Término inicial es 8. Y ahora sí yo puedo calcular el término 25. El término 25 es igual al término 0, que vendría a ser 8, más n, que sería 25, por la razón que es 2. Esto sería 2, 8 más 25 por 2, 50. El término 25avo es el término 58. Ya está. Entonces, nos quedamos aquí hasta hoy día y ya nos veríamos la próxima semana, chicos. Las actividades de extensión están en la parte de abajo con las actividades de varios. ¿Ok? Entonces nos vemos la otra semana. Tengan un buen fin de semana.